ahora se siente una responsabilidad y compromiso más grande. Y les decía, le doy gracias a Dios por ustedes como servidores, por ustedes como congregación que son bastante críticos, porque conocen y entienden la palabra. Y eso es bueno, porque nos reta a nosotros como predicadores a prepararnos aún más, porque la intención es llevar el mensaje de la palabra a ustedes y no simple y sencillamente entretenerlos o hacerlos sentir bien con lo que la palabra dice, sino por el contrario, que todos y cada uno de nosotros salgamos confrontados con lo que el Señor nos quiere decir. Así que, si ya lo tenemos por ahí, Colosenses capítulo 3, vamos a leer del 1 al 11. Colosenses capítulo 3, del 1 al 11. ¿Lo tenemos todos listos? Lo leemos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como las pasiones, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de compartir la palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, glorificamos tu nombre, y en el nombre de Cristo Jesús también pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llevando el mensaje. Nos despojamos de cualquier intención, deseo de vanagloria, y sobre todo, Padre Todopoderoso, abre nuestros corazones para el entendimiento de lo que aquí hay para nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, es increíble cómo el Señor viene moviéndonos a todos y cada uno de nosotros con el entendimiento. Con el pastor Jaime se ha venido enseñando, o sea, nos hemos venido instruyendo conforme a lo que es teología, conforme a lo que el Señor está aprendiendo. Quienes vienen desde el principio o quienes están siguiéndonos por las redes pueden entender o pueden ver más bien que los domingos estudiamos Mateo, que los días jueves estudiamos Génesis, y hemos venido aprendiendo doctrina y hemos venido aprendiendo lo que la Biblia dice sobre quiénes somos, quién es Dios y qué merecemos y qué no merecemos. Y a estas alturas prácticamente entendemos perfectamente tres cosas. Primero, nosotros como seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios, y lo que nosotros merecemos por la justicia de Dios es una condenación al infierno. Y eso es lo que nosotros merecemos. Segundo, que no somos nosotros quienes hacemos algo y podemos obtener méritos para alcanzar la salvación por medio de la cruz, sino que es Dios, para su propia gloria, quien nos escoge, nos trae a Él, nos muestra nuestra condición de pecadores, y entonces entendemos que no merecemos a Dios, pero que necesitamos un Salvador. Y por último, que Jesucristo, siendo Dios, Rey y Señor, no tuvo por mucho el despojarse de sí mismo para que usted y yo podamos entender las cosas del cielo. Nos dio el perdón
nos dio el entendimiento y nos permite, por medio del Espíritu Santo, perseverar en este camino. Y lo entendemos. Y créanme que de alguna o de otra manera yo puedo darle gracias a Dios, porque desde hace varios años he querido leer, estudiar, entender esta carta. Yo siempre la leía y decía, qué bonita, pero esta vez es diferente. Y se lo voy a explicar por qué. Para los que estamos aquí estudiando también teología, que no solo son los prospectos ancianos, sino también hay otros hermanos en la congregación que estudian, hemos venido estudiando pura teología. Pero estos últimos 2 meses estamos llevando una materia que se llama hábitos espirituales y que trata sobre específicamente cómo desarrollar nuestro interior y nuestra relación con Dios. Es decir, que la teología no es suficiente, que la teología no basta, que el conocimiento de Dios no basta si no lo aplicamos a nuestra vida y lo reflejamos también. Increíblemente, esta carta es exactamente lo mismo. Le explico el contexto. Colosas es una ciudad en la cual había una iglesia, pero una iglesia que no fue fundada por ninguno de los apóstoles. Una iglesia que había florecido, había crecido por Epafras, que fue a Éfeso, escuchó el evangelio y cuando regresó a Colosas, empezó él a hablar de Dios. Empezó él a hablar de este Rey, Señor, Dios y lo que había hecho en su vida y qué tan importante y qué tan grandioso era y que no podíamos simple y sencillamente ignorarlo. Y esta iglesia empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y ciertas personas dentro de la congregación, eso sí no se parece aquí, empiezan a hablar cosas que no son correctas. Epafras, preocupado y afligido, corre a Roma, busca a Pablo y le dice, tengo estos problemas. Y Pablo precisamente en el capítulo 1 y 2 desarrolla la trilogía. En el capítulo 1 desarrolla quién es Dios, lo que hizo por nosotros. Y en el capítulo 2 desarrolla quiénes somos nosotros, que no merecemos nada y que por medio del bautismo Él nos asemeja en su muerte y en su resurrección. Pablo está estableciendo, está muy preocupado. Lo primero que le dice es que está encantado de cómo van creciendo, que le fascina el ritmo que llevan, que le gusta cómo ellos se han enamorado de Dios, que le gusta cómo ellos se han enamorado de lo que significa el cristianismo. Y a mí me sorprende algo, Pablo no los conocía. Para nosotros es fácil encariñarnos con alguien que conocemos. Para nosotros es fácil encariñarnos con alguien que nos presentaron, nos cayó bien, aquí en la iglesia nos llevamos bien y somos hermanos y todo. Pero Pablo muestra su amor, un amor muy grande por personas que no conocía, que jamás había visto. Estaba preocupado primero, pero también estaba gozoso porque esta iglesia había crecido y la preocupación de él era una sola. Les están enseñando algo que no es cierto sobre Dios. Primero, les estaban enseñando que Dios era espíritu. Y como Dios era espíritu, la materia era mala. Es decir, que todo lo material era algo que lo llevaba a usted al infierno, por decirlo así. Y al Dios ser espíritu, entonces Jesús era algo que emanaba de Dios, pero que había venido en este recipiente de carne que no era Dios, sino que era una representación de Dios. Además, estas personas estaban tratando de poner ciertos reglamentos, ciertos pasos a seguir
para hacer o alcanzar esta salvación de la cual Jesús había compartido. Esta herejía que se predicaba en Colosas eventualmente se llegó a conocer como gnosticismo, porque ellos decían que debían alcanzar un conocimiento secreto, porque como Dios es espíritu, un conocimiento secreto y especial y elevado que les permitiría entender y comprender a Dios. Pero Pablo empieza diciéndoles: estoy enamorado y encantado de cómo van creciendo. Estoy contento de que ustedes hayan conocido a Dios. No se olviden que el conocimiento que Dios nos ha dado es para que crezcamos en Él. No se olviden que todo este conocimiento está oculto en Dios, oculto en Jesús, para aquellos que le conocen. Contrarrestando perfectamente todo eso que ellos venían hablando. Su preocupación era muy grande. La carta de Colosenses entonces tiene tres objetivos o propósitos principales. El primero, asegurar la base de los colosenses, que fuera sincera, que entendieran quién es Dios, que entendieran perfectamente que cuando supieran quién es Dios y lo que Él había hecho por ellos, perfectamente podrían cargar con todas las problemas y vicisitudes que hay en la vida, comprendiendo quién es Dios. Segundo, establecer la verdadera y la sana doctrina. No es lo mismo solo oír hablar de Dios. Es necesario conocer y crecer en Él, estudiar la palabra, meditar en ella. Meditar en ella no es solo leerla y se acabó. Es tratar de entender qué hay más allá. Y eso no es deber de solo los que se paran aquí a predicar. Es deber de todos y cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. O que lo hemos entendido y comprendido quién es Dios. Ese es nuestro compromiso con Dios. Y el tercero, señalar y corregir todas estas herejías. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Entonces, Pablo se dedica en el capítulo 3 a enseñar cómo debe ser la actitud, las obras y la fe del cristiano. Eso es lo que se dedica Pablo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 3. En la primera parte del versículo 1, 2, 3 y 4, Pablo les escribe: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De entrada, aquí Pablo les está hablando y les está diciendo: miren, ustedes ya han resucitado en Cristo. En el capítulo 2 les dice, como les comenté temprano, que ella les había explicado qué significaba el bautizo, muertos en él y resucitados a una nueva vida. Y hoy les dice, como ahora ustedes ya resucitaron en él, entonces busquen las cosas de arriba. ¿Y qué es todo esto? Acuérdense que él está atacando una herejía que dice: hay con conocimiento escondido. Ustedes no lo pueden alcanzar. Tienen que lograr una meditación especial. Tienen que lograr un conocimiento especial para que tal vez así accesen a Dios. Pero él le dice: no. Busquen las cosas de arriba, porque ahora ustedes tienen el entendimiento de Dios. No se queden con esto. Pablo está realmente confrontando a la congregación diciéndoles: de verdad ustedes ya nacieron de nuevo, entonces dedíquense a lo que verdaderamente importa. Jesús ya lo había dicho antes: hagan tesoros en el cielo y no aquí abajo. Lo mismo habíamos visto antes, solo que en boca de Jesús. Ahora Pablo no está descubriendo nada nuevo. Ahora Pablo no les está diciendo nada nuevo. Está literalmente repitiendo las palabras de Jesús, porque esa era la enseñanza que tenía. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso significa algo. Primero, él no les está diciendo: ya han encontrado a Dios, tranquilos, estén bien. Dice: buscad, busquen. Es un verbo
presente continuo. Les está diciendo que no deben terminar, que no se conformen, que no nos conformemos realmente con este conocimiento. Miren, lo complicado ha sido que nosotros hemos entendido o se nos enseñó antes o venimos quizás todavía con esa ideología. Por ejemplo, el día jueves hablamos, el día sábado, pero domingo, hablábamos con el pastor Oscar sobre una persona que pidió un cierto tipo de alabanza y la clasificó. Conseguimos una alabanza de, no me acuerdo qué dijo. Y nosotros nos pusimos a comentar. Esas son cosas que todavía traemos de antes, que clasificamos como A, B o C. Y Pablo dice, renovaos en su entendimiento. Y aquí les está diciendo, miren, ya nacieron de nuevo, ya entendieron el bautismo. Ahora, por favor, crezcan, cambien, busquen las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Son los tesoros escondidos en Dios, dice Pablo en el capítulo 1. Y estos tesoros escondidos son esos conocimientos que nos permiten a nosotros comprender la persona de Jesús. Muchos de nosotros llegamos al evangelio con una carga en el corazón, con una carga, con una preocupación, con una enfermedad. Llegamos a Dios y muy probablemente esta enfermedad, esas cargas se disiparon y nunca conocimos a Dios. Nunca comprendimos que verdaderamente el evangelio no se trata de qué Dios me da a mí, de qué puedo obtener de Dios, sino que Dios, siendo maravilloso, Dios, siendo soberano, merece la gloria y la honra de toda la creación. Pero ese conocimiento realmente para la gente que jamás va a creer en Dios no se comprende. Sino perfectamente usted puede ver en este mundo a su alrededor. Y nosotros como cuerpo de Cristo estamos empleitados desde cómo se entiende, por ejemplo, la sexualidad, hasta cómo defendemos la vida. El ser humano cree que tiene la capacidad de poder decidir quién sí vive y quién no vive. Y si usted le explica a alguien, miren, Dios dice esto, la Biblia aquí, Él es soberano, a nosotros nos van a tachar totalmente de retrógrados y ortodoxos, de gente que no quiere progresar. Exactamente. Tal vez no es que no queramos progresar, pero nunca lo vamos a hacer como este mundo quiere que lo hagamos. Porque nuestra convicción está en la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos entender porque estudiamos la Biblia, porque buscamos a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que ustedes y yo, habiendo hecho todo lo que hicimos antes, todo lo que piense, de verdad piense, porque yo lo he hecho, para ese sermón de verdad lo hice, piense todo lo que hicimos y diga, ¿qué merece usted de Dios? Ahora piense, hace 2, 3 años, si se le hubiera explicado esto, ¿usted lo hubiera aceptado? Algunos todavía nos cuesta. Usted merece el infierno. ¿Y yo por qué? Ahora el Espíritu Santo, ahora nos dice, tú mereces el infierno. Y usted y yo decimos, sí, la verdad es que sí. Pero el entendimiento por buscar las cosas de arriba, por buscar esa relación con Dios, por buscar ese deseo de crecer en Dios, por buscar esta necesidad, por buscar, perdón, esta maravillosa persona que es Dios, nos hace en nosotros tener esta necesidad de buscarle más, más y más. Y Pablo les dice, ahora que ustedes entienden,
no se fijen en las cosas de la tierra. No se preocupen por lo que les está pasando. Por favor, dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que su mirada esté a lo alto, y los salmos dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro vendrá de lo alto. No hay que poner nuestras esperanzas, no hay que poner nuestros deseos, no hay que poner nuestras intenciones en la tierra, porque al final y abajo, en las cosas materiales, pues, porque al final, y quieras o no, el crecer para nosotros mismos significa que estamos siendo egoístas. El crecer para nosotros mismos, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo académico. ¿Cuántos de nosotros fijamos nuestras cosas, en nuestra mirada en las cosas en la tierra? Por ejemplo, un trabajo, un título, una casa o incluso el bien para sus hijos, que no es malo. Porque el estudiar no es malo, porque cuidar a sus hijos y buscar el bien para ellos no es malo. Y sin embargo, todo se acaba. Y nosotros hemos entendido durante mucho tiempo que si nosotros nos portamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a bendecir porque lo merecemos. Por medio del entendimiento escondido en Dios, ahora comprendemos que si Dios da o si Dios quita, que si Dios nos tiene en una circunstancia difícil, como lo hemos estado viendo en los sermones anteriores de jueves, que si Dios nos permite una bendición, que si Dios nos hace pasar por una enfermedad, o que al fin y al cabo podemos disfrutar de una vida decente en esta tierra, todo se lo debemos a Dios, no a nuestros méritos. Y sobre todo es por la misericordia y gracia del Señor. Pero eso no lo entendíamos antes. Eso es lo que Pablo explica. Por lo cual Dios también le permitió, dice Pablo, entiendan que simple y sencillamente Dios les ha permitido a ustedes, no nosotros. Quiero ponerlo en palabras más sencillas. Usted y yo jamás hubiéramos entendido a Dios. Y le voy a comentar algo. Usted y yo jamás vamos a lograr comprender a Dios. Porque Dios es eterno, es soberano. Es inconmensurable. Jamás vamos a terminar de comprender a la persona de Cristo, a la persona de Dios, a la persona del Espíritu Santo. Es tan grande, es tan poderoso, que cuando Pablo les dice, acuérdense lo que Jesús hizo con ustedes, es como cuando repite Filipenses 2:9, que comenta directamente quién es Dios. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó, le confió el nombre que es sobre todo nombre. En ese les dice, ustedes han sido bautizados y ahora han sido nacidos de nuevo. Dice Pablo que un cristiano debe recordar que será manifestado con él en gloria. En el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Hablando de conocimiento y entendimiento, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Y esto qué significa? A ver, expliquemos, hablemoslo, definámoslo. ¿Cómo es que vamos a estar escondidos en él? ¿Cómo es que vamos a estar entendiendo que simple y sencillamente Dios va a agarrarnos y nos va a poner detrás de algo? Estamos escondidos en él. ¿Por qué? Porque vamos a estar escondidos y podemos verlo quizás de tres formas particulares. Podemos verlo así. Nosotros vamos a estar escondidos en Dios
para protección de nosotros mismos. Cuando usted, y no me deja mentir, cuando usted comprendió este evangelio, cuando usted entendió lo que de verdad significa lo que Dios ha hecho en ustedes, hemos entendido una seguridad en el Señor. Hemos entendido que hay algo que nos permite tener la tranquilidad de que la salvación de verdad no se va a perder. ¿Sabe por qué? Porque podemos entender que cuando la palabra de Dios dice, estamos escondidos en Dios, es para protección de nosotros mismos, es para cuidado de nosotros mismos, es para crecimiento de nosotros mismos. Dios nos va a hacer crecer en sus riquezas, en su gloria, pero no materiales. Recuerde, Pablo está tratando de recordarle o destruir estas herejías, diciéndole a los cristianos de Colosas, por favor, entiendan la magnitud de Dios. Dios no es un ser inalcanzable para aquellos que le conocen. Y al contrario, Él va a cuidar de nosotros, escondiéndonos en Él. Va a darnos este crecimiento espiritual, va a darnos el crecimiento en su conocimiento, para permitir defendernos de todo lo que ustedes están escuchando. No es cierto que Él necesita un conocimiento superior de parte de ustedes, para que ustedes lo conozcan. Al contrario, los va a sumergir tanto en Él, que se van a sentir cuidados, protegidos. Vamos a crecer en Él. Vamos a entender quién es Él. Pablo está de verdad cargado por esta congregación. Pablo de verdad está preocupado porque se da cuenta que hay personas que al ver este grupo de seres humanos que está reuniéndose, en vez de buscar a quien adoran, ve una oportunidad de aprovecharse, de sacar algo para ellos. Y Pablo está descargando todas y cada una de las cosas que ellos están haciendo y recordándoles al mismo tiempo, recuerden ustedes quién es Dios, recuerden ustedes en quién deben confiar y a dónde debe estar dirigida su mirada. Recuerden ustedes que deben perfectamente santificarse para Dios. Estar escondido también significa estar apartado para Dios. Eso es lo que Pablo está explicando. Ustedes están en medio del mundo y ustedes están en medio de estas personas que están definitivamente minando su fe, pero deben entender que al estar escondidos en Él, ustedes están apartados para Dios. Primero les dijo, vamos a ser manifestados en gloria porque vamos a estar escondidos en Él. Vamos a estar defendidos del enemigo. Vamos a estar bajo su cobertura. Pero no debemos entender esta cobertura como algo que nos va a cuidar y que no nos va a pasar nada. Debemos entender esta cobertura como algo que Él en su voluntad va a estar siempre en su providencia detrás de nosotros en lo bueno y en lo malo. Y Job lo dijo, no solo vamos a recibir el bien, sino también lo malo. Y lo vamos a recibir con gozo. Porque nuestra esperanza ya no está en las cosas de aquí, sino en las cosas de arriba. El entendimiento del cual Pablo está hablando es aquel que increíblemente el cristiano puede llegar a disfrutar incluso su aflicción. Y está sufriendo y está preocupado y no sabe qué hacer. Pero como su confianza está en Dios, pero como su mirada está en Dios, pero como su deseo es Dios, dice, voy a confiar en el Rey de Reyes y Señores, Señores. Y no porque Él me vaya a dar lo bueno, sino porque si esta es su voluntad, así debe ser. El entendimiento del cual Pablo está hablando, la protección del cual está
Pablo está hablando es la promesa eterna de la vida eterna. Está hablando de que vamos a ser revelados en gloria cuando Él se ha manifestado en gloria, y ustedes pueden decir, ¿y cuándo Él va a ser manifestado? Cuando venga Cristo a la tierra a gobernar. Cuando venga Cristo, vamos a venir, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que no va a venir solo. Y Pablo dice que también Cristo es las primicias de la resurrección. Esa es la promesa. Es el entendimiento. Eso es lo que Pablo anda buscando. Por favor, miren más allá de la situación que están pasando. Disfruten, no como una forma de humana de las cosas buenas que les están pasando, sino disfruten en el Señor por medio de su entendimiento, tanto lo bueno como lo malo. Las crisis siempre están para formarnos. Y lo hemos aprendido durante estos sermones. Lo hemos aprendido durante estas últimos meses, en su vida personal. Hemos pasado todos y cada uno de nosotros por circunstancias que realmente no entendemos cómo hemos salido bien. O cómo, a pesar de la crisis, no estamos angustiados o afligidos todo el tiempo. Y hasta aquí Pablo define y dice, bueno, esto es lo que debe ser un cristiano en su fe. Si ustedes extienden esto, si ustedes comprenden quién y cómo deben confiar, quién y cómo deben hacer las cosas, cómo, cuándo, dónde y con quién deben ser entendidos en el Espíritu Santo, deben ser comprendidos o darse a entender con los demás y llevar este evangelio, entonces están caminando conforme al Señor. Pero tengo algo más grande, o sea, Pablo, recuerden, está preocupado por estas herejías y justamente después de explicarles que vamos a ser revelados en gloria, de que tenemos que tener nuestra mirada en los cielos, de que debemos entender que Dios va a cuidar de nosotros, les dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Primero, Pablo define en qué debe estar nuestra fe, por qué debemos confiar en Dios, cómo debemos confiar en Dios. Y luego Pablo les dice, ahora que ustedes han nacido de nuevo y ya vieron hacia el cielo y ya comprenden al Señor, les invito y les exhorto a que dejen todo esto que está aquí. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Sí, es cierto, ya lo hemos visto, eso lo hemos leído muchas veces y entendemos perfectamente de lo que se trata, pero Pablo lo recalca. Y de esto podemos tomar algo muy particular. La Biblia enfatiza totalmente la santidad para Dios. Y a nosotros nos cuesta todos los días. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Aquí incluso Pablo hace un énfasis muy particular porque habla sobre la avaricia y después dice, porque esta avaricia significa que tú estás poniendo algo por encima de Dios y entonces lo estás idolatrando. Y entonces le estás diciendo a Dios, permitime, ya voy a tener tiempo para ti. Y a veces nos pasa de manera muy espontánea, a tal grado que pasa desapercibida para nosotros. No nos queda tiempo porque hay que trabajar. No nos queda tiempo porque tenemos que estudiar. No nos queda tiempo porque tenemos que hacer A, B, C cosas. No nos queda tiempo
para ir a la iglesia, por ejemplo, porque hay otras circunstancias que atender. Me recuerdo el día domingo, casualmente para este punto, hacía el comentario que justo antes de la reunión del culto, el pastor Oscar hablaba con los servidores, les decía, si el culto empieza a las 9, ustedes deben de estar aquí mucho antes que cualquiera. A la congregación le decía, si el culto empieza a las 9, usted tiene que estar aquí a las 8:30 para compartir con los hermanos. Es un domingo. Pero muchas veces nosotros, por las circunstancias del trabajo, nos cuesta venir, por ejemplo, un día sábado, un día jueves, perdón, un día sábado o un día domingo, o simple y sencillamente está más rica la cama. A mí particularmente me cuesta. Y créanme, esto de verdad a mí me confrontó un montón. Cuando hay algo que nosotros ponemos por encima de lo que es Dios, de lo que Dios nos está dando. Y Pablo hace un énfasis muy particular porque además de que habla de la santidad, porque aquí no puede estar más claro qué es fornicación, mis hermanos, ya lo entendemos perfectamente. Son relaciones ilícitas fuera del matrimonio. ¿Qué es, por ejemplo, impureza? Tal vez no tenemos relaciones ilícitas sexuales físicamente, pero tal vez hay algo que nos está contaminando. Nuestra mente, nuestro corazón. Los malos deseos es lo mismo. Aquella intención no solo sexual, sino de querer buscar, conseguir algo de la manera no correcta. Las pasiones, que aquí también lo comento. De aquí no dice pasiones juveniles. Aquí nos engloba a todos y cada uno de nosotros. Aquí nos está hablando de todo esto y dice, esto no nos gusta, y aquí lo podemos tomar todo esto como santidad. Todo esto es en un área emocional, en un área quizás psicológica, pero aquí particularmente está hablando también de una actitud. Nosotros debemos buscar una santidad, pero también debemos darle el lugar a Dios. No podemos quedarnos simple y sencillamente añorando la santidad. Tenemos que buscarla, dándole el lugar a Dios. ¿Por qué lo dice así Pablo? Muy fácil. Cuando le amamos lo suficiente, cuando le adoramos lo suficiente, no va a haber otra cosa, no va a haber otra circunstancia, no va a haber otra persona, no va a haber otro deseo, otro sentimiento, otra emoción que embargue nuestro corazón más que demostrar a Él cuánto lo amamos. Y cuando estos malos deseos, cuando esta impureza, cuando esta avaricia toque a nuestro corazón, porque lo va a hacer, nosotros no vamos a querer defraudar a Dios. Nosotros no vamos a querer que Él se defraude de las cosas que nosotros hablamos con la boca y no sentimos en nuestro corazón. Más adelante Pablo lo dice, pero sigamos. Pablo dice y lo explica perfectamente, todas estas cosas de las que yo les estoy hablando son causa de la ira de Dios. Ustedes y yo, como lo comenté al principio, ustedes y yo, antes de conocer a Dios, antes de comprender quién era Dios, estábamos condenados al infierno. ¿Y sabe qué es el infierno? Es un lugar por el medio del cual Dios va a revelar su gloria mostrando su ira santa. Dios va a revelar su gloria mostrando el castigo para aquellos que no creyeron en Jesús. Y eso es justo. Usted y yo merecemos estar ahí porque nuestras obras, porque nuestra condición de pecado, porque nuestra condición de no querer buscar a Dios en una instancia anterior, nos estaba condenando a esto. Y ahora nos dice, hey,
todas estas cosas son causa de la ira de Dios, son causa de que Dios vendrá y tomará a estos, sus hijos de desobediencia, por la eternidad para este castigo. Y los proverbios dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso no solo se trata de algo romántico en el cual vamos a confiar en un Dios súper bueno que nos lleva y nos trae. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que castiga y tiene un lugar preparado para todos aquellos hijos de desobediencia que no han buscado de Dios. Y quiero que entienda algo. Esta carta no está escrita para aquellos que no se congregan. Se lo dije desde un principio. Esta carta está escrita para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Está describiendo a los hijos de desobediencia. Les está diciendo a esta congregación de una manera u otra, miren, ustedes no deben comportarse así, pero si ustedes ven estas características, entiendan que ese hijo, esta persona es un hijo de desobediencia para con Dios. Esa es la carga que Pablo tiene con esta carta. Bueno, y con todas las demás que le escribe. Más adelante en otra carta él menciona que nosotros debemos simple y sencillamente confrontar a la persona y decirle, te estás equivocando. Y Jesús viene y dice, antes de juzgar a una persona, por favor, mira lo que tenés en tu corazón y luego, después de que hayas quitado tu viga, entonces vas y puedes quitar la paja del ojo de tu hermano. Mi hermano, usted y yo, volviendo a lo del entendimiento, debemos comprender que cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que prepararnos, edificarnos, instruirnos, apartarnos de todas estas cosas, para que cuando reconozcamos esas características en otras personas, no solo le juzguemos y confrontemos, sino también le enseñemos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Pablo redacta esta lista, porque son comportamientos específicos de personas que realmente no conocen a Dios. Y como él sabe perfectamente, piénsalo así, él está no solo diciéndoles, miren, tengan cuidado, él está describiendo a estas personas que están buscando minar con la herejía del gnosticismo esta iglesia. Entonces está describiendo perfectamente. Y por último, por eso cierra con eso. Y la avaricia, que es idolatría. Está diciendo, estas personas son idólatras, estas personas realmente están buscando su propio bien. Estas personas realmente quieren obtener algo de ustedes. No hay nada más atractivo para el ego del ser humano que el tener poder sobre otras personas. Eso les está diciendo. Tengan cuidado. Porque la manipulación de masas es lo que ha hecho que muchas de nuestras iglesias prediquen cualquier cosa menos el evangelio. Prediquen cualquier bendición, prediquen cualquier milagro, prediquen cualquier tontera, menos el verdadero evangelio. Y el evangelio es uno solo. Dios hecho hombre, muerto en la cruz y resucitado al tercer día, sentado a la diestra del Padre para salvación de aquellos que Él ha escogido. Para salvación de aquellos que Él llamó y los atrajo a sí mismo. Pablo lo que no quería también era que ellos ensuciaran sus cuerpos, contaminaran
su mente con estas herejías que están minando intencionalmente el evangelio, porque quería cuidar que estas personas comprendieran que Dios les ha dado un maravilloso regalo, la salvación. Pero también les recuerda que ellos vivieron en esa condición. En el versículo 7, perdón, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Primero le dice, miren, ustedes las hicieron. Y yo lo entiendo. Pero ahora ustedes son una nueva criatura. Deséchenlas. Y aquí Pablo ya hizo una primera lista de santidad y cosas materiales. Y ahora viene otra lista sobre la actitud y las obras de las personas. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Esta es algo más difícil. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez en vuestra boca. A mí me llamó la atención porque tiene dos listas diferentes. Porque primero solo habla sobre la impureza, porque primero solo habla sobre los malos deseos. No es lo mismo todo eso, no es lo mismo. Pablo está pidiéndole a la gente que entienda que nosotros, en el momento de que conocemos a Dios, resucitamos con Él, entonces somos apartados para Él y debemos buscar la santidad, colocándolo a Él por sobre todas las cosas, poniendo la mirada en las cosas del cielo, para que luego nuestro corazón sea limpio de todas estas cosas. Esto es lo más difícil que nuestro corazón maneja. Primero dice la ira. Muchos de nosotros en algún tiempo hemos reaccionado. La ira es una reacción intensa. La ira es una explosión en nuestra persona que es capaz de causar un daño, pero un daño en el instante. Nos enojamos, estallamos y podemos hablar. La ira es tan complicada, tan difícil, tan peligrosa que puede hacernos hasta lastimar físicamente. ¿Y cuántas personas no han incluso tomado la vida de alguien más por ira? Y eso es lo primero que pone Pablo. Ira. Controlen su corazón. Aprendan a controlarlo. Pablo está cargado de verdad porque estas personas han mostrado actitudes totalmente diferentes a lo que Dios quiere que nosotros busquemos. El enojo, por ejemplo, el enojo es algo mucho más delicado, porque a diferencia de la ira, el enojo muchas veces no se muestra. El enojo está escondido. Usted puede pasar enojado con una persona por un tiempo indefinido y mostrar una buena cara. Puede pasar molesto. El enojo es tan complicado, a diferencia de la ira, porque el enojo sí le permite pensar. El enojo le permite maquinar. El enojo es capaz de llevarlo a la venganza. Y una venganza pensada. En el momento usted se enojó, estalló en ira y va, hey, discúlpame, no me pude controlar. Pero el enojo no. Y Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El corazón debe ser dócil, el corazón debe ser manso. Pero Pablo
Dice, esto que les voy a hablar ahora son directamente ataques al corazón que cambian totalmente su actitud para con los demás hermanos. La malicia, aquella intención de ir buscando qué hacer. No solo se trata, quizás nosotros lo hemos malentendido, como nos lo explican quizás nuestros padres, de la malicia de la niña que ella va teniendo aquella, pero eso no es solamente eso. La malicia es el deseo, la intención de buscar algo más. Es aquella raíz que va naciendo en el corazón del ser humano, pecador, porque todos somos pecadores, que busca su propio deseo. Como por ejemplo cuando un niño quiere unas galletas y empieza a inventar cualquier cosa para que su madre se las dé. O cuando no quiere ir al colegio y dice, es que me duele el estómago. Es que estoy enfermo. Y vaya, podríamos decir tal vez de alguien mayor, pero que un niño de 4, 5, 6 años diga, me siento mal, es malicia. No solo aquello que nos han enseñado. Y estos son problemas directos del corazón, problemas directos de nuestra actitud para con los demás, maledicencia. Miren, aquí Pablo está atacando directamente cosas que nos impiden llevarnos bien, relacionarnos bien, no solo con las personas en la iglesia, sino con las personas a nuestro alrededor, en cualquiera de los contextos que nos desenvolvamos. Andar insultando, maldiciendo a la gente, lenguaje soez. Jamás se me va a olvidar la primera vez que leí esto. Estaba mucho más joven en la fe, definitivamente, pero a mí me cargó un montón. ¿Sabe por qué? Porque los apodos generalmente están resaltando alguna deficiencia en la persona. Y desde entonces yo decidí no tratar a la persona por sus apodos. O sea, yo estaba, eso me impactó a mí, me dio miedo. Pues sí, acaba de venir hoy, acaba de leer hace un par de capítulos que esto es de los hijos de desobediencia, y abajo dice, y no tengas lenguaje soez, lenguaje pesado. No solo es un lenguaje vocal, sino es un lenguaje corporal también. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido ofendidos por una mirada, por un movimiento del rostro, por algo que alguien más nos hizo a nosotros? ¿O cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Y Pablo dice, ya basta, esto no es lo que es el evangelio. Esto que les están enseñando a ustedes, este clasicismo que ellos están buscando de que necesitan ustedes tener un conocimiento especial, no funciona así. No es eso lo que Dios está buscando. Más adelante, y para ir terminando, Pablo dice, y no os mintáis los unos a los otros. Y es bien fácil, ¿verdad? No, esto es sencillo. Yo no digo mentiras. Hermano, yo procuro ser honesto. Y sin embargo, todos y cada uno de nosotros nos mentimos todos los días entre nosotros mismos. Es como que si yo, por ejemplo, hoy solo le hubiera planchado esto de aquí a la camisa y por dentro estoy todo ajado. Porque yo solo planché, solo tengo bien lo que ustedes van a ver de mí. ¿Sabe qué significa? No se mientan más entre ustedes y entre cada uno de ustedes. Hablen de su pecado para que puedan edificarse entre ustedes. Dejen de mentirse.
Dejen de creerse santos cuando hay una carga que no les permite tener intimidad con Dios. Acérquense a un hermano y díganle, ayúdame, quiero sincerarme con vos. Esta es mi lucha, esta es mi carga, este es mi pecado y quiero dejarlo para gloria de Dios. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias, hermano. Dios me le bendiga. Y antes usted decía, aquí en Victoria, mi hermano, decían. ¿Ven? Lo decían. Ahora ya no decimos así. Aquí, hermano, gracias a Dios y por su misericordia, aquí sentadito, escuchando la palabra. Y pues quizás por dentro una carga muy grande. Quizás por dentro queremos llorar o simple y sencillamente estamos enojados con alguien. Eso lo dejó por último Pablo, porque dijo, dejen sus impurezas. ¿Cuántos de nosotros le mentimos a nuestra congregación? Porque estamos siendo contaminados con cualquier cosa. No, me voy a echar un cigarrito. Antes de llegar a la iglesia, unas 2 horas, se me quita y ya estuvo. Impurezas. Una cerveza. Pornografía. Cualquier cosa. Impurezas. Mire, créanme, yo antes, complicadísimo. Porque antes decía, mientras yo haga las cosas yo solo, no me llevo a nadie de encuentro. Peor es pecar con alguien más. Y esa era mi excusa para mentirle a mi congregación antes. Aquí hemos aprendido a rendir cuentas delante de nuestros pastores, porque cuando ellos saben quiénes somos, cuidan mejor de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dejen de mentirse, ya no nos mintamos. Si usted necesita ayuda, si yo necesito ayuda, debo buscar a alguien. Tenemos que buscar y descansar en nuestros hermanos. Si estamos preocupados, hablemos. Si estamos tristes, hablemos. Si nos estamos equivocando, hablemos. Porque nuestro párrafo cerraba diciendo que Jesús es todo en todos. Pablo empezó hablando de que usted y yo hemos nacido de nuevo. Y le decía a la congregación de Colosas, ustedes pues han resucitado en él. Y cierra diciendo, Jesús es todo en todos. En cada una de sus partes. En cada uno de sus. Justamente el versículo anterior está hablando sobre las diferentes etnias que se manejaban en esa colonia, en esa ciudad, perdón, de los colosenses, de Colosas. Los judíos, los griegos, los escitas, todos y cada uno de ellos con su propia ideología. Y les dijo, el evangelio es para todos ellos sin distinción, siempre y cuando Dios los haya llamado. Recuerden, para todos y cada uno de ustedes, Jesús debe ser todo. Ya no nos mintamos. Ya no le mintamos a Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, unas más difíciles que otras. Hermano, ya no se mienta usted también diciendo que nadie se le acerca. Y eso va conmigo también. Busquemos nosotros a los hermanos, acerquémonos. No tal vez para confesar nuestro pecado. Quizás en ese instante usted ya está siendo
guiado, pastoreado, instruido, y amén, gloria a Dios por eso. Pero usted y yo tenemos la carga también, el compromiso, la obligación de buscar a los hermanos y decirles, estoy orando por ti. ¿Tenés alguna necesidad? Quiero orar por ti. ¿Estás pasando por algo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? No nos encerremos en esta barrera en la que levantamos un muro y decimos, yo veo que el hermano está bien. Creo que no necesita mi apoyo. Dejemos de mentirnos, porque hemos sido llamados al cuerpo de Cristo para la gloria y honra del Señor. Dejemos de mentirnos, porque la gloria del Señor en nosotros nos hace un solo cuerpo. Pablo nos lo muestra en esta carta. Él amaba increíblemente a esta iglesia por una sola razón. Jesús, su Señor, aquel que era dueño de él, aquel que le había dicho, bástate mi gracia, amaba también a estas personas. Y esa era la única razón suficiente como para él tener esta carga de orar, de preocuparse y de instruirlos. ¿Cuánto más nosotros, entre nosotros, que nos tenemos cerca? Siempre confiemos en el Señor, glorifiquemos su nombre. A eso Él nos ha llamado. Que la gloria y la honra siempre sea para Dios. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. En este momento quiero que el Señor nos ha enseñado, nos ha recordado que el cuerpo de Cristo siempre tiene que estar unido. Muy probablemente usted habla, se relaciona con ciertas personas. Ha lastimado a otras personas. En esta noche yo le invito a que, por favor, piense. En este momento yo le invito a que, por favor, usted razone, medite, comprenda la obra de Dios, la obra de Jesús en su corazón, y pueda eliminar y pueda quitar esa barrera que le impide, ya sea buscar ayuda o ayudar a alguien. Que elimine esa barrera que le permita al Espíritu Santo hacer la obra en usted. Confía en Dios. Descansa en Dios. Él es el Señor. Él es el Rey. El Señor Jesús en su palabra nos insta a no desmayar. Nos promete cosas que jamás vamos a ver en esta tierra. Porque Él prueba nuestra fe. Porque Él quiere que confiemos en Él. Descansemos en el Señor en oración, y con esa alabanza adoremos a Dios. ¿Quién formó las olas al mar? ¿Quién
Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Amado Padre Celestial, no hay nadie como tú. No hay nadie que jamás pueda hacer las cosas que tú haces y nos has permitido conocer. Amado Señor, no tenemos forma en que agradecerte. No tenemos manera en que devolverte todo lo que haces por nosotros. Y lo único que podemos hacer es rendirnos delante de ti. Glorificar tu nombre, adorarte, Dios. Y en esta noche queremos poner delante de ti todas y cada una de las actitudes que hoy hemos visto en este pasaje. Todas y aquellas emociones que hoy nos recordaste que existen en nuestro corazón. Ira, enojo, envidia, codicia. Permítenos, Señor, deshacernos de todo aquello que nos impide buscar la santidad para ti. Permítenos apartar la impureza de nuestras vidas. Señor, yo simple y sencillamente quiero orar por nuestra congregación, por sus luchas personales. Todos y cada uno estamos entendiendo que nuestro pecado nos impide acercarnos a ti. Que si no fuera por la sangre derramada en la cruz, nosotros mereceríamos el infierno. Pero que Dios por medio de su sacrificio en la cruz nos permitió el regalo más grande, la salvación. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo nos permita perdonar, nos permita tener paz, nos permita ser fuertes, porque nuestra obra, porque nuestras fuerzas, porque nuestro pensamiento no podemos. Nos declaramos inútiles, Señor. Te necesitamos a ti. Queremos seguirte contemplando, Dios, adorando, Señor, glorificando tu nombre, Padre. ¿Quién le dio consejo al Señor? Que cuestiona lo que él habló. ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos aprender más de ti. Que siempre la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.